Hoy vamos a hablar de negligencia. César, a quien le agradezco especialmente, y a la gente de medios, porque decía en otro momento, se va a encargar la gente de los estudiantes de la encargada de psicología para salud. Pidieron particularmente que esto quedara firmado. Y bueno, así que lo que digan, César los enfoca. No. Si alguien pregunta, César enfoca, Vos me decís cuando las cosas estén funcionando. Bueno, empezamos la clase pasada a ver los trastornos de la atención y hablamos de la confusión mental, del síndrome confusional o delirium. ¿Se acuerdan que eran los nombres que habíamos empleado? Hoy vamos a encargarnos de conversar de otro trastorno, del otro que habíamos planificado de tenernos, que son las heminegligencias. Las heminegligencias se llaman también hemi-inatenciones. El nombre lo pueden ir extrayendo. Negligencia, todos saben lo que es negligencia, es no dar bola. Ahí está. Ahí. Dejar que las cosas. Bueno, vamos a ver que es mucho de eso. Hemi quiere decir mitad. Es decir, no dar bola a la mitad de algo. Perdón los exactos por las palabrotas, pero pasa este tipo de cosas. Esas heminegligencias pueden ser, vamos a ir viendo, sensitivas, sensoriales, motoras o espaciales. Entonces, no se presta importancia o no se le da importancia a algún aspecto de lo que entra por la vía sensitiva, a lo que entra por la vía sensorial, a lo que hacemos con respecto a lo motor, un miembro, o al espacio, ¿sí? Heminegligencias o hemi-inatenciones. Se le empezó a llamar hemi-inatención porque hoy predomina la interpretación atencional de la dificultad. Es decir, se ha demostrado de que la dificultad radica fundamentalmente en una perturbación, en dirigir el foco atencional hacia una determinada parte o del espacio o del cuerpo o de lo que se ve hacia lo lejos. Entonces avanzamos un poco más. Esto estaba en la clase pasada. Habíamos visto que estos sectores más básicos, su compromiso afectaba a la matriz atencional y esto era lo que daba la confusión mental o el síndrome confusional. Como esto es la base, el cimiento de todo el resto del sistema, cuando fallaba esto, fallaban todos los de arriba. ¿Sí? Hoy vamos a dar un paso más hacia arriba y nos vamos a detener en trastornos que son sobre todo de este nivel, del nivel de la corteza parietal, es decir, de los procesos de orientación en el espacio, inmediato al principio. Y ven que está vinculado con esos procesos centrados por la corteza parietal. Lo de más arriba, lo del control ejecutivo, lo de la atención voluntaria, en eso nos vamos a detener más si llegamos, espero que sí, a las funciones ejecutivas. Es decir que las perturbaciones de las que vamos a hablar ahora, hoy, radican sobre todo en ese nivel de organización cerebral de la atención. Es un trastorno en el foco, ¿sí? Digo sobre todo y predominantemente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cerebro, en las funciones cognitivas, trabaja en red, de manera más distribuida, predominan determinados nodos? Por eso digo predominancia. El nivel de falla entonces es el foco atencional. Había pensado comenzar al revés y ver qué pasaba con algunos pacientes, pero me parece un poco más ordenado hacerlo así. ¿Cómo se define?
la heminegligencia o heminatención son sinónimos, quedó claro, ¿no? Como una dificultad para atender a, para responder a, o para representarse el espacio contralateral a la lesión. Es decir, si la lesión es hemisférica derecha, va a haber una dificultad para atender al hemispacio izquierdo, para responder a las cosas que ocurren o que nos llaman del lado izquierdo, ¿sí? Para representarnos lo que sucede o lo que es el espacio izquierdo, el hemiespacio. Hemi, mitad, o sea que siempre que pongamos el prefijo hemi queremos decir mitad, en este caso, del espacio. Contralateral a la lesión. Y fíjense que de manera no casual yo dije si la lesión es hemisférica derecha. Y no dije que la lesión fuera hemisférica izquierda. Es que ya podía adelantar. Lo voy a repetir, más del 90%, diría más del 97% de las personas diestras, que hacen a la mayoría de la población, y prácticamente en poco más del 80% de los zurdos, la heminegligencia se ve en lesiones del hemisferio derecho y no se ve en lesiones del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Vamos a ir trabajando un poco más este concepto. Por eso, lo que aparece en la segunda viñeta, se habla de una dominancia hemisférica derecha para la direccionalidad del foco atencional. Por ahora, de vuelta lo dejamos así. Es decir, lo que tiene que ver con dirigir la atención hacia un lado o hacia otro, habría, repito, acá no valen, y acuérdense para los parciales y los exámenes, y siempre o de todo. Repito estas cifras porque son elocuentes. El más del 97% de las personas diestras y el poco más del 80% de las personas zurdas se ven en lesiones hemisféricas derechas. Es decir, que el hemisferio derecho para dirigir la atención tendría cierta predominancia. No se ve en los izquierdos. Las lesiones que suelen dar esto, también volveremos, son predominantemente del lóbulo parietal, que es donde vamos a ver que está ese nodo de control atencional. Ya lo vimos cuando empezábamos la clase. Hay heminegligencias, o se han descrito, no son raras. Cuando trabajamos en estas cosas, hemos visto pacientes con lesiones frontales y talámicas que dan heminegligencias. No vamos a entrar en el detalle, en las explicaciones, porque no es frecuente, pero se puede ver. Es decir, ¿qué pasa con el lóbulo frontal? ¿Qué pasa con el tálamo que lesionados dan heminegligencia? Bueno, eso se discute. Pero también es a derecha. Es decir, lóbulo frontal derecho o tálamo derecho. Eso se respeta en general. ¿Sí? Unos autores italianos hasta el día de hoy, bueno, no sé si estarán vivos el día de hoy, puede ser que sí, puede ser que haya que queden algunos de ellos, yo qué sé, no sé, pero sigue algunas cosas publicadas hay, Isiaki Lusaki. Esto era más que para tener una idea elemental. Ellos no entienden de que sea un problema tensional. Sostienen que la heminegligencia es un problema para representarse el espacio o el cuerpo. A medida que avancemos van a entender más por qué Isiaki Lusaki sostienen esto. Por ahora lo dejamos así un poco colgado. Entonces ahora sí, ¿qué pasa con estos pacientes? Muchos de estas diapos las saqué del libro de Cole y Wishaw, que están en la facultad. Este capítulo en particular no lo seleccioné, es sobre el lóbulo parietal, lo pueden leer aparte. Hay un capítulo de negligencias que está muy bueno, lo escribí yo, así que un capítulo de negligencias,
ordenado y más o menos van a estar estas cosas que voy a comentar más allá del aula. Entonces, sobre todo en la etapa aguda del paciente que tiene una lesión hemisférica derecha, encontramos esta cosa. Esto se llama pruebas de cancelación visual. Y le damos una hoja, por ejemplo una hoja 4, donde hay rayas horizontales ubicadas en distinta posición, es decir, más a la derecha, más a la izquierda, más largas, más cortas, y le pedimos al paciente que marque dónde está la mitad. No se le presenta en general todas las rayas, se le va presentando de a una por una ventana para que la marque, para que no tome como referencia una y otra, ¿sí? Esta es la producción típica de un paciente con una heminegligencia. Marca hacia la derecha, se le corre la mitad hacia la derecha. Se ve, ¿no? Es decir, es como si todo, ustedes le presentan estas rayas y es como si el espacio que tienen que cancelar es este. Esta otra mitad no existe. No existe. Estoy hablando de cosas más metafóricas. Al no atender esa otra mitad, aunque la perciba, no entra dentro de su juego cognitivo. Dime. Perdón, es que no sé si estoy entendiendo lo que hay que hacer en la prueba. Se le presentan rayas horizontales en ambos lados del espacio, ¿no? Y él tiene que tacharlas con otro palo en vertical. Y lo que hace es tachar solo las de la derecha, ¿no? Es eso, ¿no? No exactamente. Vos le das una sola hoja y se la tratás de meter al medio. No se la puedes poner a la izquierda ni a la derecha porque hay que cambiar toda la orientación. Es decir, por eso dije a 4 para que fuera más concreto, ¿sí? Vos le das una sola hoja, imagínate que es una hoja A4, y si la pones en el medio, el paciente en el medio, sobre la cara, ¿sí? No dejas que la corra, y tratás de que mire hacia el medio. Entonces ahí le dices, bueno, marque el medio de todas las líneas que ves, y vas corriendo en la hoja para que vaya marcando las líneas. Y vas a ver que el paciente siempre va a buscar el medio hacia la derecha, se corre hacia la derecha. Esto no entra dentro de su representación cognitiva. Entonces la mitad la va a encontrar del lado derecho. ¿Sí? Pero si vos le indicas, si empieza a hacer eso, vos le indicas, ¿usted ve este lado? ¿Lo ve o no lo ve? La pregunta tuya es, ¿el paciente marca para ese lado porque no ve el otro lado? Claro, esa es la gran pregunta. Verlo, lo ve. Si no lo ve, si hay algo que no ve, como sucede en la hemianopsia, ¿qué hace? Busca con la cabeza. Entonces el paciente con la hoja, si hay dificultad para ver del otro lado, va a correr la cabeza hasta que encuentre. Eso el paciente no lo hace. Lo otro, que no me quiero adelantar mucho, es que hay documentos de que el paciente percibe. Me voy a adelantar, voy a dar un salto, no le quiero entregar mucho la cabeza, pero el paciente, así como esto es visual, ¿sí? Una hemianopsia puede ser, una heminegligencia puede ser auditiva y no responder a estímulos auditivos del lado derecho. Entonces uno diría, no escucha lo de la derecha. Y bueno, escucha, porque en algunas partes el paciente cuando se le da un estímulo del lado derecho, lo busca por el lado izquierdo. Perdón, yo soy zurdo, usted me olvidé aclarar eso, que 2×3 se me confunde la derecha y la izquierda. Ustedes se lo dan del lado izquierdo, que tiene la heminegligencia. Perdón, la gente de Salto que está mirando esto, que lo entrevero más. Ustedes le dan el estímulo del lado izquierdo, es decir, le hablan susurrando sobre el oído izquierdo, al lado de la heminegligencia, para que no le entre por el otro oído, y el paciente va a buscar el sonido por el lado derecho. Va a buscar la persona que le habla del lado derecho, que inclusive puede contestar contrariado, porque hay una cuestión subjetiva del paciente que es muy difícil de transferir. Va a contestar contrariado porque no entiende qué diablo está pasando, de dónde viene esa voz. Yo no estoy delirando, no es una voz interna, y hasta puede contestar. Pero también hay documentos neurofisiológicos de resonancia magnética funcional que muestran de que aunque el paciente no acceda, las ondas corticales y la actividad cortical de ese lado a nivel perceptivo, visual y auditivo funcionan bien, ¿sí? Entonces,
si esas ondas están presentes desde el punto de vista neurofisiológico, si la corteza perceptiva, visual, auditiva o somestésica se activa, como normalmente, percibe. Hay algo más que hace que eso percibido no se procese de forma adecuada. ¿Sí? Y reitero, hay cuadros donde no percibe. Hay algo que se llama hemianopsia, se lesiona solo la parte de recepción visual, que el paciente no ve la mitad. Pero el paciente con hemianopsia, que sabe que la tiene, busca, mueve la cabeza para buscarla. Hay pacientes, quizás algunos hayan visto que pierden la sensibilidad de una mitad del cuerpo, tienen una hemianestesia. Saben que no sienten, tratan de buscar algún tipo de estímulo para localizarlo. Ahora vamos a ver también que otras cosas pasan. Quizá esto los ayuda más a entender. Acá aparece la lesión parietal, también esto es del col, right inferior parietal, lóbulo parietal inferior derecho. Se ubica así, temporal, frontal, parietal, occipital. Donde aparece la mancha azul, o más o menos azulada, es la región donde con más frecuencia se describen hemianopsias. Pueden haber lesiones más posteriores, más altas, más bajas, más anteriores. Pero de promedio, esa es la región del cerebro donde se ve con más frecuencia una heminegligencia por lesión. Y vean que es el hemisferio derecho. ¿Sí? Por las dudas, tengo que pensarlo, por ese problema que tengo a veces con la derecha y la izquierda, que no lo tengo el día que voy a votar, porque eso me queda clarísimo. Es para llevar la atención hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ustedes le piden, por ejemplo, que copie figuras. Y un rancho, como está en el protocolo de Mendilarz, dibuja solo la mitad derecha de la figura. La mitad izquierda no la dibuja. Esto de vuelta no es excepcional, no es de libro. Más allá de que esto esté sacado de un libro. De Aragán, por no tomarme el trabajo de empezar a buscar lo que había guardado, no lo encontré en el chucucho del hospital, cosas que habían hecho pacientes. ¿Sí? Tienen un cubo, le piden que copie el cubo, copia solo la mitad derecha. Y en la flor lo mismo, no aparecen los pétalos, no aparecen las hojas del lado izquierdo. Copia solo la mitad. No la ven. No tiene como no verla. El rancho no tiene más de esta... Sí, estoy como en los sketches cómicos de antes, hace 40 años atrás. ¿No? El rancho no tiene más de este tamaño, la persona la está viendo, no hay como no ver la mitad. ¿Sí? Y copia solo la mitad. ¿Qué podrían hacer ustedes? Bueno, vos seguís con la duda esa. Por ejemplo, capaz no la tenés, pero vamos a inventar que tenés una duda que sería normal, porque aparte nosotros tenemos que hacer eso para probar a ver si o no. Le tapás el ojo izquierdo. Por ejemplo, le tapás el ojo izquierdo, perfecto, es solo con el ojo derecho. Pero el centro de la atención sigue siendo el mismo. O sea que la heminegligencia va a persistir con el ojo derecho solo. Porque es central, no es un problema del ojo. Moverlo. Si vos lo movés con el cuerpo, se mueve el eje del cuerpo, ¿no? Entonces al mover el eje del cuerpo va moviendo el eje de la heminegligencia. Entonces lo que podés hacer es mover la hoja. Te dibuja mal del lado izquierdo. Le corres el papel para la izquierda. No, perdón, le corres el papel para la derecha. ¿Sí? Bueno, a ver, si entró en la mitad izquierda, bueno, el paciente va a tener que ver la figura para copiar, obviamente, ¿no? Y va a tener que centrar la mirada de alguna manera en esa figura para copiarlo. Y bueno, al mover la cabeza, mueve el eje del cuerpo. Y por lo tanto movió la heminegligencia, o sea que va a seguir heminegligiendo, no existe el verbo en español, es para entenderlo. Va a seguir heminegligiendo la mitad izquierda. Un paciente con una hemianopsia no hace eso. Ustedes le corren la hoja y dibuja bien, porque es un problema de percepción.
le piden que haga un reloj, porque acá está copiando. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero el problema es solo para ver. Entonces reproduce lo que ve, es decir, lo que percibe. El reloj no lo está percibiendo, porque le dan el papel en blanco y le dicen, dibuja un reloj y póngale las horas. Que es un dibujo fácil, aunque la gente no esté escolarizada, inclusive aunque sean analfabetos, no hayan ido nunca a la escuela, saben hacerlo. Saben la hora. Y hace algo así como aparece en la diapositiva. Es decir que, de vuelta, a ver, tomen con pinzas porque voy a decir algo también un poco como simbólico, metafórico. La inteligencia no es de afuera, sino también de adentro. De vuelta, vamos a decirlo así, la inteligencia no solamente pasa por fuera, sino que también pasa por dentro. Cuando se tiene que imaginar algo, se imagina solo la mitad derecha. Y eso ya no es un problema de percepción. ¿Lo vamos entendiendo? En los hechos, estos pacientes, es típico porque aparece relatado y aparte porque se ve y llama la atención, van a comer, se les sirve el plato y aunque el plato, la comida esté asimétrica, de un lado está la chuleta, del otro lado la ensalada, comen solo la mitad derecha, la mitad izquierda no la comen. Aunque sientan el olor a comida. Dime. Capaz es una pregunta medio estúpida, pero... No hay pregunta estúpida. Pero el paciente, la persona, ¿no se da cuenta? No es para nada una pregunta estúpida. El paciente no se da cuenta. Ay, no me traje marcador. ¿Qué marcador? Va a aparecer después la palabra. Antes de contestarte lo tuyo. Siente el olor, pero no logra captar de dónde viene el olor. Ese olor que podía venir de la mitad izquierda puede venir de la mitad derecha. Entonces come solo la mitad derecha, la mitad izquierda no la come. No digo que trace una línea exacta geométrica, es una cuestión de pareja. Es más, si trace una línea exacta y geométrica, desconfíen que se lo está agarrando para joder. No, eso no es una inteligencia. Es desparejo, ¿sí? Come la mitad derecha. Le giran el plato y come la otra mitad. Entonces, antes me había hecho una pregunta estratégica, mirá. Por eso te digo que no hay preguntas estúpidas. Pero el paciente sabe o no sabe. Primero, hay algo que nos dice que el paciente no sabe. ¿Por qué? Primero, porque si supiera corregiría de alguna manera, trataría de corregir. ¿Dónde se le pasa por la cabeza que solamente hay una mitad de un plato para comer? O que la casa esté por la mitad. ¿Sí? No, el paciente no es consciente de la dificultad. Y eso pasa con mucha frecuencia en las lesiones del hemisferio derecho. Ahora, esperen un poquito que ahora seguimos con esto, porque quiero decir algo más acerca de lo que me dijo la compañera. Esto tiene un nombre en general en la neurología y en la neuropsicología. Se llama anosognosia. Y va a aparecer después cuando hablemos de los trastornos de la memoria y otras cosas. Disculpe que no traje marcador. El prefijo a quiere decir ausencia de, ¿no? Noso. Vamos a ver qué quiere decir noso, que es la palabra que ustedes pueden no conocer. Gnosia con G. Gnosia saben que viene de gnosis, de conocer. Y noso viene de enfermedad. Nosos es enfermedad. Entonces, anosognosia es ausencia de conocimiento de la enfermedad. En este caso de la negligencia. Es decir, estos pacientes tienen una anosognosia. No saben que les pasa eso. Entonces, si bien no podemos estar dentro del sujeto en ver qué siente, pero podemos ver cómo se comporta y está contrariado. Porque puede inferir de que hay algo que está funcionando mal. ¿Cómo es la mitad? Pero a mí no me pasa nada. Ponerle comillas si querés a lo que estoy diciendo. A mí no me pasa nada. Entonces, ¿qué sucede con el mundo? Me dieron para dibujar medio rancho. Ponele, pasará por la cabeza algo así. O este reloj, así como lo hizo, vos le preguntás, ¿pero este reloj está bien? Mira, ¿no ve que están todos los números así, amontonados al lado? Está bien. Te asegura que está bien. Porque concibe al mundo, por decir así, entiende o percibe el mundo de esa manera. Eso está bien.
Para que, sí, pero había algunas, por ahí habían dos pedidos antes. Vos y... No, yo te decía si no hay manera de hacerlo aprender o que entienda, o que sepa que pasa eso. También perfecto, la pregunta tuya también es buena, es decir, en el tratamiento de rehabilitación de estos pacientes, sin entrar todo el desarrollo, que lo hacen psicólogos y psicólogas, los rehabilitadores, las rehabilitadoras son psicólogos, hay toda una especialidad en la psicología para trabajar en esto. Una de las estrategias es lograr que el paciente cobre una mayor conciencia de la dificultad. Es más, en el curso de la evolución, aún espontáneamente se ve que se va reduciendo la negligencia. Y se piensa de que una de las causas de que se reduzca es que el paciente va aumentando el grado de conciencia de la dificultad. ¿Qué pasa con o sea, si se lateraliza de alguna manera la simbolización y todo el funcionamiento del psiquismo de la persona? ¿Y los recuerdos que tenía antes de que le pase eso, también pasan a estar lateralizados? Ah, pero vinieron muy fino para hacer preguntas. Ya por eso son todas preguntas buenas. Sí, también se ha visto, Lisani y Luzzati, los italianos estos que mencioné, empezaron a encontrar algo así como lo que vos estás diciendo. Es decir, cuando la persona tiene una experiencia interna, por decirlo así, esa experiencia es de la mitad derecha. Es decir, la negligencia, como le decía, acá entre nosotros decimos lenguaje interno, bueno, la gente del Paysandú no sabe que tenemos esta jerga para nosotros, pero la va a entender rápidamente, pasa por dentro. Es decir, cuando genera un recuerdo, esas experiencias donde nosotros aparecen las caras, otra persona, el edificio, lo que fuere, recuerda la mitad derecha, no recuerda la mitad izquierda. Vamos a decir algo más interesante todavía. O sea que la pregunta tuya no solamente es buena, sino que permitió, y no quiero aclararlo mucho con las cosas, de que la negligencia sigue en el recuerdo. Lo que en su experiencia consciente, por lo menos, estamos hablando de esa experiencia consciente donde vos querés recordar un partido de fútbol que viste, una fiesta a la que fuiste, mentalmente va a venir la mitad. Hay una pregunta que creo que no me la hagan. A ver. Esto es una Si lesión. me hace esa pregunta, vos no tenés que decir que no la sé. Es una lesión, ¿no? Antes era una persona que estaba bien. Bien, normal, como decimos. Normal. Es decir, ahora no es una persona normal, como decimos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos normal sin lesión? Después no es una normal, es una persona lesionada. Dale. ¿Los recuerdos que tiene antes de la lesión también se lateralizan? Sí, sí, es que los recuerdos son antes de la lesión. Bueno, pasó un tiempo después, pero yo creo que la pregunta tuya iba por ese lado. Se está acordando, la persona tiene 40 años, se está acordando de cuando fue a ver determinado partido de fútbol en la cancha de Villa Española. Empieza a recordar los jugadores, el cuadro, ve la mitad. No se da cuenta que hubo un cambio. ¿Que hubo un cambio? Claro. No, justamente está relacionado con la pregunta estratégica que hizo la compañera, que el paciente está con una nosognósia. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, y vemos, ¿y qué pasa? El mundo es así, por decirlo de alguna manera, del paciente. A veces se siente contrariado, porque claro, no encaja todo, no encajan todos los sonidos. Hay algo de la experiencia que está como recortado. Pero bueno, supuestamente para él las cosas están bien y son así. Pasó algo raro, pero es así. Disculpame que lo diga así medio fragmentariamente, porque es lo que te transmiten. Y espero no pasar por dentro del sujeto que tiene una negligencia. No me voy a dar cuenta tampoco. Una pregunta tipo de perspectiva. Como de perspectiva visual. Si él ve la casa muy de cerca, tipo va a ver media casa. Pero si él ve el paisaje de lejos, va a ver la casa entera. Después, o sea... Ah, sí, a ver si te entendí. Va a ser tipo perspectiva, por ejemplo. A ver si entendí tu pregunta. Traje, pensando en administrar los tiempos, traje muy poca diapo, ¿no? Pero quizás con muy poca imaginación de ustedes se puede, ¿no? Imagínate que esta casa, en vez de darle la casa sola, vos le das un paisaje para que copie. Un paisaje que quizás sin que vos digas, bueno, lo puede, y de hecho lo hacemos, ¿eh? Entonces, en la hoja A4, pero acostada, hay un rancho, hay un árbol a la izquierda, por ejemplo. Ahí se amplía el paisaje.
Ah, te entendí que decía que no. Yo digo, pero ¿cómo estoy inventando yo el paisaje? ¿Cómo sabe que no? Se amplía el paisaje, ¿sí? Ah, la casa, el rancho está a la derecha, por ejemplo. ¿Sí? El árbol está a la izquierda. El sol está a la izquierda. Vamos a poner algo más a la derecha. Hay una vaca a la derecha. ¿Sí? Entonces vos le pedís que copie. Una vaca es difícil de dibujar, ¿no? Pero bueno, resulta que la persona sabe dibujar. La persona te va a dibujar el rancho entero. Y la vaca. No te va a dibujar el árbol ni te va a dibujar el sol. No sé si la pregunta sí, va por ese ese lado. Me imaginaba que la persona está, o sea, viendo una calle, un paisaje real. No que se lo pedís que lo dibuje. Tipo, si yo veo el paisaje entero, capaz que puedo ver la casa. Pero si yo estoy enfrente a la casa, voy a ver solo la mitad. Vas a entender, porque en realidad es eso. Es decir, porque estamos utilizando mucho, no es culpa de ustedes, estamos utilizando mucho el término ver y no es un problema de ver, ya lo dijimos. Vas a atender solo a la mitad derecha. Por ejemplo, a ver si con esto de alguna forma contundente te orienta. No estamos a la distancia, pero los pacientes con negligencia se atropellan con todo lo que está al lado izquierdo. Van a pasar por una puerta y es como si quisieran pasar solo la mitad derecha del cuerpo, si están muy sobre el borde. La mitad izquierda andan como topeteando, no sé, eso es mi problema. Están atropellando como golpeando, ¿sí? Caminan, el mobiliario que está en la mitad izquierda, salvo que sea un espacio muy amplio, se lo van atropellando. ¿Y el rostro de una persona cómo lo ven? El rostro de una persona que están hablando, ¿cómo lo ven? También, ven solo la mitad. El tema es que para juzgar el rostro, es decir, vamos a empezar por el principio, porque tampoco hay que hacer toda la historia. Los seres humanos estamos capacitados, en general, y más si son nuestros familiares, para inferir de quién es el rostro aunque veamos la mitad. Le dicen que lo veo distinto. Hay algo raro en la cara tuya. ¿Y qué? Pero no sé, no saben decir lo que hay de raro. Después vos te das cuenta cuando le pedís, por ejemplo, que dibuje caras simples, que dibuje solo la mitad de la cara. Pero aparte acordate que normalmente no es solo el rostro, no es ver el rostro, es el corte de pelo, la ropa, la voz, lo que sea. Y pasa todo eso y infiere. Se hace una formación de contexto. Creo que, no sé, sí, vamos. Si vos... ¿Cómo? 10 menos 10, mírale ahora. Ahí está, ¿qué te diría? Te la hice mal ahora. ¿Eh? Se afecta todo en vivir el día a día. Totalmente, tus pacientes quedan invalidados para existir en el día a día. Ah, ¿viste? No se puede decir. Sí, también que los han dicho. Por eso digo, tan finos que la pregunta y los comentarios que están haciendo son total. Es más, me da tranquilidad a mí en el sentido de que yo lo estoy transmitiendo, se captó. Si es como vos decís, en cosas básicas no pueden funcionar. Ya dijimos lo de comer, atropella el mobiliario, que fue lo que dijiste también que agregaste. El reloj, no puede decir, cuando van a mirar la hora, mirá la hora en el reloj. Ven solamente la mitad derecha del reloj, entonces no pueden determinar la hora. Y si le mostrás un reloj digital, que dice, yo qué sé, 20, 22, va a decir 22, el 20 no aparece. No, parece que para tu compañero pobre lo postergamos. Bueno, casualmente era la pregunta que ella hizo, pero me voy a extender un poquito más. ¿La persona tiene conciencia de la hora más allá de que no la pueda leer? Y si nunca la ve toda, como que no. Si una conciencia aproximada de en qué momento estás, si está de mañana, si está de tarde, si... No, mi pregunta es que hay un 25% de posibilidades de que las dos agujas del reloj estén del lado derecho. En ese caso te puede decir bien la hora. En tal caso, él puede hacer una lectura de la hora. Sí. Ah, bien. El tema es que entra a fallar cuando hay una aguja de un lado y otra aguja del otro. O sea que cuando, por ejemplo, una persona está mirando un rostro y el rostro se pone, él va a decir que algo pasa con esa cara, porque la va a perder. Sí. Eso va a hacer... Que hay algo raro, no te sabes especificar qué es lo que raro pasa con tu cara. Ya te digo, por ejemplo, también recuerdo un paciente, veo algo raro en las caras, doctor, no sé, hay algo, pero la reconoce, sí, la reconoce. Entonces, todo lo que es percepción, si vos le tocas la mano del lado derecho, no siente nada. Vamos a ver lo que pasa con el cuerpo. Sí. No siente o no atiende, sentir siente. Porque dijimos, no es un problema sensorial ni sensitivo. Siente o ve o escucha. No atiende hacia ese estímulo que llegó bien a la corteza. Entonces, hay gente que queda totalmente
discapacitada y no entiende el porqué, porque no te puedes vestir, no puedes hacer nada. Le da contra Bien. todo. Muy bien, No sé. muy bien. Sí, no te puedes vestir, exactamente. Uno de los dramas de estos pacientes, como tiene una negligencia en la mitad del cuerpo, en la mitad izquierda para este caso, no se pueden vestir, tienen lo que se llama una apraxia de vestir. No se pueden poner el pantalón o lo que fuere, se lo ponen mal, no pueden vestirse. Porque en el esquema corporal es solamente la mitad, aunque muevan el brazo izquierdo, aunque agarren la ropa con los brazos. No, es como si fuera la mitad. Quieren poner, por ejemplo, algo más frecuente que se me ocurre ahora de ver a algún paciente haciendo esto, es decir, poner los dos pies, las dos piernas en un mismo coso, ¿cómo se llama? En un mismo cuestión del pantalón. Por ejemplo. O, por ejemplo, otro paciente también recuerdo, la pierna derecha se la colocaba bien, la pierna izquierda no se la ponía, y salía caminando por el pantalón, pijama, con una sola pierna. Como no se pueden reír mucho, son pacientes, pero igual le voy a decir una, ya que te veo más allá de los pacientes. El año pasado, perdone la gente de Sáquil, que me perdone César porque me demoro, que ya saben, el año pasado pasó una cosa muy especial. Alguien, que no voy a decir quién, por supuesto, porque me sopló de que en el Facebook de los estudiantes había pasado, cuando dimos la clase esta, estábamos cerca de Halloween. Entonces parece que estaban discutiendo que se iban a disfrazar. Y un estudiante que lo pude identificar bien, dijo que se iba a disfrazar de hombre con negligencia. Me dijo broma, por supuesto, pero había llamado tanto la atención lo que podía pasar. Y uno se disfrazaba de vampiro, otro después todas cosas raras, y yo me disfrazaba de hombre con negligencia. Una pregunta, tengo la duda. Algunas de las cosas que ustedes me preguntaron, con algunos ejemplos clínicos, la van a entender mejor. ¿Desaparece el concepto de derecha e izquierda? Entonces, como se me desaparece uno, eso vivo en una dimensión sola, no puedo tener las dos dimensiones, o es que el espacio se lateraliza hacia un lado. El espacio se lateraliza. Sigue habiendo derecha e izquierda, la puede definir, exacto, pero solo existe en este lado. En ese lado que procesa. O sea, entonces si tomara conciencia como una estrategia que fuera consciente de eso, lo que vos decías, para aprender, por ejemplo, podría saber que si mira la hora y no ve nada, gira el reloj y podría ver la hora. Si fuera consciente. Pero tomar conciencia en aprendizaje. Exacto. Pero sigue habiendo derecha e izquierda. Hay derecha e izquierda en la mitad del espacio que maneja. Sigue siendo asimétrico el espacio, por decir así. En la mitad que maneja. Pero claro, no lo ve. Ahora, nosotros estamos haciendo lo más frecuente y lo más simple. Es decir, lo que queda del lado izquierdo no lo ve, si no lo ve, dale, cuando lo ve lo voy a confundir más usted, no lo representa adecuadamente, como que no existe. El tema es que esa falla en la atención hace de que lo perciba, que esos son los argumentos que efectivamente lo percibe, pero se altera porque no lo percibe totalmente. Es decir, dibuja, copia todo el rancho, pero la mitad derecha la copia bien, y la mitad izquierda la copia mal. Por ejemplo, esto se le va más largo, hace otra puerta, hace yo qué sé, un bucle, ¿sí? Completa el rancho del lado izquierdo, lo dibuja mal. A veces es muy llamativo, porque ustedes agarran las copias de los pacientes, le hacen una línea a la mitad y ven que la mitad derecha del dibujo está bien hecha y la mitad izquierda está mal. Porque a veces está mal, realmente mal, pero a veces las diferencias no son tan grandes, porque las negligencias varían en gravedad, por supuesto. Y el tema es que no aparezca nada del lado izquierdo. Muchas veces aparecen cosas del lado izquierdo, pero no están adecuadamente procesadas. Entonces las ubican mal en el espacio, las caracterizan mal, las ubican en el lado distinto. ¿Sí? Ahora les voy a empezar a dar de vuelta unos ejemplos donde van a entender eso. ¿Se puede? Nacer. También buena pregunta, que en gran parte no la sé. Hasta donde yo leí, porque digo, bueno, ¿qué pasaría si alguien naciera? Justamente, la misma pregunta que hiciste tú. No se ha descubierto todavía casos donde haya negligencia. Entonces, eso ha servido una serie de reflexiones, las cuales todavía no se han puesto de acuerdo, de qué es lo que hay en el desarrollo mental
y en el desarrollo cerebral que hace que se adquiere y se consolide en la edad adulta, que condiciona las negligencias en las personas adultas y las hace imposibles prácticamente lesiones cerebrales del mismo lado en chicos de, yo qué sé, ya en chicos de 12 años, 11 años, muy difícil de verlas una lesiones en el hemisferio derecho. Y por supuesto que al nacer no, probablemente compense la dificultad con el otro hemisferio. Eso es lo que se plantea. Claro. Pero ¿no podría ser que pasen por otro tipo de patología los niños si nacieron con eso? Y por eso como nunca lo aprendieron tampoco de otra manera. No te entiendo. Y al haber nacido con esto, digo, el aprendizaje ya se dio de esta manera, entonces digo que pasen por otro tipo de patología, de repente, o que los pongan en otro lugar, ¿no? Que nunca se dé un lugar a que pueda hacer esto. Podría ser, pero habría que demostrarlo. Es más complejo. La otra explicación es más simple, es más fácil de comprobar, ¿no? Entonces, si seguimos, con este esquema vamos a entender cómo se dan estas cosas, el hemisferio derecho y todo este tipo de cosas. Dime. Es que tengo una duda que siempre he tenido. En el ejemplo del reloj, por ejemplo, cuando le pide que lo copie y solo copia el lado derecho. En el reloj, acordate, por lo menos en el ejemplo que di yo, no lo está copiando. La hoja está en blanco y vos le pedís que haga un reloj. Ah, bueno, pues que dibujo un reloj, sí. ¿Cómo puede ser que él dibuje solo el lado derecho, pero cuando se le dice, oye, perdona, no has dibujado el lado izquierdo, diga, anda, es verdad, y ahí sí se le cuenta? Que yo tengo entendido que sí que les pasa eso, que ellos dibujan solo la mitad que ven, pero si se les pide que presten atención y se fijen en que no han dibujado la otra parte, sí que recaen en ello y dicen, anda. En algunos casos tratan de ir hacia el eje, corren el eje, entonces ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, de vuelta pensando en algunos pacientes en concreto, pusieron solamente los números en la mitad derecha, pero acá no está. Entonces no es que empiecen a recorrer la mitad izquierda del reloj para ubicarlo bien. Es decir, se corren y llegan hasta la mitad del reloj. O empiezan a poner el 11 y el 10 y después otra vez se van hacia el medio. Ese tipo de conductas que tienen. Es decir, tratan de trabajar, por decirlo de esta manera, en esa mitad de espacio que ni negligen, de vuelta, acuérdate que el verbo no existe, pero es para entendernos, en esa mitad del espacio que ni negligen, pero lo hacen mal, y siempre con una especie de adherencia a irse hacia la derecha. Salvo cuando ya están mejorando, que ahí sí se empieza a correr el eje. ¿Siempre pasa al lado derecho? Bueno, ahora vamos a ver si siempre. Si vos me decís siempre... Viceversa de que vea al lado izquierdo y no el derecho. Bueno, con este esquema vamos a entender un poco eso. ¿Sí? Acuérdate que yo dije predominancia hemisférica derecha. Si vos me decís siempre, no, acuérdate que yo te dije el poco más del 97% de los diestros y el 82% de los zurdos. Este dibujo de vuelta del colon. Hay un sujeto ahí a la mitad, de barrio y bigote, está. Es el dibujo que encontré. ¿Sí? Y ahí están marcados los espacios en los cuales nos manejamos, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista cerebral. Estos espacios están discriminados a nivel del cerebro, es decir, no son producto de una invención ni de una experimentación mental. Se ha demostrado que los lesionados cerebrales se pueden disociar. Estos espacios son, yendo del cuerpo, ven que dice body space, el espacio del cuerpo. El espacio del cuerpo, que forma lo que es el esquema corporal bien parietal, se disocia del resto de los espacios. Cómo ubicamos las partes del cuerpo, la distinción derecha-izquierda, etc. La distinción derecha-izquierda. Luego hay un espacio que está marcado por el globo celeste, es un poco alrededor de, que es el espacio al alcance de la mano, que es parietal pero es más anterior que el espacio del cuerpo. Es decir, toda esta parte del espacio a la cual nosotros podemos tomar cosas con la mano o tocar. Y luego hay un espacio llamado espacio distal, que es el espacio al cual nosotros nos referimos utilizando los órganos sensoriales. Básicamente la visión y la audición. El estímulo se puede producir más allá de nuestro alcance. Son tres espacios que tienen registros distintos en él.
en el cerebro y que se pueden alterar de forma diferente. Bueno, solo vamos a saber eso, no nos vamos a detener mucho más en esto. Imagínense que hay un eje, si no es necesario por imaginarse, puesto es real, hay un eje medio longitudinal en el cuerpo que divide en los seres que tenemos diferenciación hemisférica, no en otros primates cuyos cerebros no tienen la diferenciación hemisférica que tenemos los seres humanos. En algunos chimpancés, por ejemplo, se ha visto la inevigencia, pero en los monos llamados monos del nuevo mundo, que tienen un cerebro ya más simple y donde la diferenciación hemisférica no existe casi, pues menor, no hay inevigencia, porque todo está más bilateralizado, ¿se entiende? Entonces, como decíamos, vamos a marcar un eje corporal mediano. Eso divide el espacio en un hemispacio izquierdo y un hemispacio derecho. Es decir, lo que está a mi izquierda, adelante y atrás, y lo que está a mi derecha, adelante y atrás. Hasta ahí todo bien. Miren las flechas azules. Las flechas azules quiere decir, ese cerebro en esa parte puede dirigir la atención hacia el hemispacio derecho y el hemispacio izquierdo. Con un poco de buena voluntad de ustedes pueden ver que las flechas salen de la mitad derecha de la cabeza, ¿no? Es decir, la idea de este esquema es el siguiente. El hemisferio derecho puede llevar la atención hacia los dos encampos. Normalmente. Si me entendieron eso, se encontró con que el hemisferio izquierdo se corresponde con lo que aparece en la flecha roja. Es decir, el hemisferio izquierdo, pueden ver que sale, ¿sí, no?, del lado izquierdo de la cabeza. Es decir, el hemisferio izquierdo puede llevar la atención solo hacia el hemispacio derecho, no hacia el izquierdo. Es decir, el hemisferio derecho es el de las dos flechas azules. Por eso decimos que es predominante, porque puede llevar la atención hacia ambos hemicampos. El hemisferio izquierdo solamente puede llevar la atención hacia el hemicampo derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una lesión? Si la lesión es del hemisferio izquierdo, ¿sí?, da una fascia. Es decir, la lesión es del lado de donde sale el globito ese, que después vamos a decir de qué se trata. El paciente va a funcionar con esas flechas azules, ¿no? ¿Va a tener alguna dificultad con la atención? No, porque puede llevar, con el hemisferio derecho lleva la atención hacia los dos lados. O sea, en una lesión hemisférica izquierda, por allá atrás me habían hecho alguna pregunta de si la derecha o la izquierda, por este lado toda la explicación. Va a ser una lesión izquierda y se va a manejar con esas dos flechas azules. Y el hemisferio derecho va a poder llevar la atención hacia cualquiera de los dos hemicampos. Pero, acá se me agotó todo el curso de computación para hacer esta animación. Si la lesión es hemisférica derecha, la situación es esta. Es decir, la lesión está en la parte derecha, se ve bien la representación. Y el paciente lo tenemos así. Entonces, este paciente que va a funcionar con la flecha roja. Todo lo que pasa acá lo procesa, lo trabaja, lo organiza. Todo lo que pasa de este lado no. Y ahí tenemos un paciente con una negligencia. Lesión hemisférica derecha, ¿sí? Lesión hemisférica derecha funciona solo con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo no es dominante para la atención, puede llevar la atención hacia esta parte solamente. Ahora, esto involucra a los tres espacios que mencionamos. Es decir, esto va a afectar en mayor o menor grado el espacio corporal, el espacio al alcance de la mano y el espacio distal. Algunos ejemplos ya los vimos.
El espacio corporal, cuando ustedes daban el ejemplo de que la persona no puede vestirse. Es decir, el esquema corporal está cortado a la mitad. Entonces no puede ubicar las prendas de vestir en los lugares del cuerpo que van. En el espacio del alcance de la mano, bueno, ahí eso lo exploran con la cancelación visual de líneas o cuando comen en un plato. El espacio distal sí escucha y localiza los sonidos o a veces los escucha pero no los entiende. Por ejemplo, lo que escucha del lado derecho lo escucha y lo entiende. Lo que escucha del lado izquierdo lo escucha pero no lo entiende. Entonces ahí le da la pauta de que percibe, pero no logra procesar adecuadamente el estímulo para que pueda ser integrado a la cognición. Esa es la situación. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Dime. ¿Qué prevalencia tiene este problema? En la población general no hay, porque esto no es una cosa frecuente. Tendrías que pensarlo, bueno, en todos los lesionados cerebrales, que es poco frecuente. Si tomas todos los lesionados cerebrales de cualquier tipo, derecho o izquierdo, tienes que pensarlo así. ¿Qué frecuencia tienen en lesionados hemisféricos derechos corticales? Y esto se ve en aproximadamente, a ver si me da la... No me pida que me agache más porque ya con eso también se me terminó. Es muy específico, realmente. Sí. Yo te diría que siempre hay una lesión derecha. ¿Son traumáticas? ¿Son por traumatismo? Por cualquier causa. Puede ser por un traumatismo que afecte lo derecho, pero puede ser por una hemorragia, puede ser por un tumor cerebral. Lo vemos por tumor, porque como el tumor va creciendo lentamente, muchas veces el síntoma que se empieza a presentar es la inmunodeficiencia. Bueno, hemorragias, tumores, no lo vas a ver por un tóxico, porque el tóxico actúa en los dos hemisferios, entonces la sintomatología va a ser otra, una confusión mental. Si estos se produce como consecuencia de la lesión en una parte. Algunos otros ejemplos clínicos que le ayudan a entender qué es lo que pasa con estos pacientes. De vuelta, ese mismo ejemplo que el doctor Lozano hizo porque es muy ilustrativo. Veo un paciente que, como consecuencia de tumores, justamente, en realidad la metástasis por un linfoma, la mayoría de las metástasis, por algunas cosas que nunca no se puede saber, habían invadido el hemisferio derecho. Es un diestro, acuérdense de que la persona tiene que tener esa predominancia manual. Entonces era una sala de 2 camas, lo habíamos indicado que se acostara en una cama donde la pared estaba del lado derecho, que era la parte que él veía bien, cosa que estuviera más expuesto y desarrollara y se activara más la zona que tenía negligencia. Entro a verlo, esto me pasó más de una vez, entrando a examinarlo, digo, bueno, acuéstese que lo voy a examinar. Y el paciente en general se acostaba solamente la mitad derecha del cuerpo. Es decir, se acostaba de acá para la derecha. El brazo izquierdo y la pierna izquierda quedaban colgando de la cama. Eso es una negligencia que afecta al espacio corporal. Y si uno le decía, ¿y esto también acostado así? Sí, yo estoy bien. Pero acá hay un brazo, una pierna que no están en la cama. Y lo mira de vuelta, contrariado, eso uno no puede decir, bueno, ¿qué pasa? Tiene una nosognosia, no sabe que eso está fallando. Yo estoy bien, insistía. Automáticamente, después conversando, si uno se sentaba a conversar, claro, empieza a sentir la incomodidad. Si nadie está cómodo, por más negligencia que tenga, si se acuesta a la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, hablando, esa inestabilidad, inclusive de articulaciones, se va corrigiendo, pero de forma automática, no de forma consciente. Entonces se va corrigiendo hasta que se acuesta de forma adecuada. Pero eso es una negligencia corporal. ¿Sí? Ahora, que hasta acá me fueron siguiendo, ven que arriba hay un globito con un cubo, ¿no? Déjenme mirar cómo vamos de tiempo. Muy bien. Hay un globito con un cubo. Ese sería el cuarto espacio. El espacio mental, el espacio de la imaginería mental. ¿Se acuerdan que el término que empleamos para esto fue imaginería? Que tiene que ver con el espacio de tu recuerdo, cuando vos hiciste la pregunta de cuando uno recuerda, el espacio mental interno, que lo representaron con el globito de los cómics, cuando la persona está pensando, el dibujo está pensando, ¿no? Y hay un cubo. Bueno, también Visacchi y Luzzati
insistieron en que era un problema de representación porque ese espacio de imaginería también, como el caso del recuerdo, vieron que de alguna forma estaba cortado a la mitad. Es decir, de que el paciente imaginaba solo la mitad derecha y no la mitad izquierda. Lo del reloj ya nos da la pauta, en la cabeza se imagina por reloj y ven solo la mitad derecha y no la mitad izquierda. Así que ese cuarto espacio, el espacio mental, también está marcado por esa mini-vigencia. Pero cosas más primitivas, más basales, como estar erguido, ¿la puede hacer? ¿Estar erguido, estar parado, buena pregunta. el equilibrio. Yo pensaba, por ejemplo, cosas que aprendió que ya no necesitan potencia atencional, como andar en bicicleta, como que puede ser. No, se daría contra las cosas. Se daría contra las cosas. En realidad podría andar, podría pedalear, mantiene el equilibrio. Todo eso más elemental lo sigue haciendo. Puede caminar, puede andar. Porque eso ya está, ni siquiera está en la corteza, está en parte en el cerebro y en parte en los ganglios grises de la base. Y no son los que están afectados por la negligencia. Ahora, en la medida que tenga que coordinar algo más complejo, como mobiliario, ruta, ahí empieza a complicarse. O pasa, como dice la compañera, va a andar en bicicleta. Pero le va a pasar lo mismo que cuando va a pasar por la puerta. Es decir, se va a atropellar o va... En general no andan en bicicleta estos pacientes por otras razones. O sea que, sabemos, estoy infiriendo. Estos pacientes aparte tienen una hemiplegia o, en fin, están en una situación que hace... Pero la pregunta tuya es válida igual, ¿sí? Un dolor corporal también, si tiene, sabe que está, pero no, para diagnosticarlo. Claro, un dolor corporal le puede pasar varias cosas. Primero, no sentir, es decir, no dar cuenta del dolor. O sea que si se está De vuelta, quemando por un lado, no lo va a sentir. no quiero temerarlo mucho. Si está quemando puede pasar algo que está relacionado con lo del compañero. Es decir, puede haber una respuesta refleja que no pasa por la atención, entonces corre la mano. Pero puede pasar a veces otras cosas. Bueno, si está quemando la mano, hay alguien de enfermería o alguno de los médicos o algo que es mi responsable dejarle algo como... No, pero no se rían, sí, o yo que sé, o en la casa. Para que vean que estas cosas hay que cuidarlas también. Es decir, no puede ir a una cocina. No puede ir a una cocina, no podría cocinar, no solamente porque va a cocinar la mitad, sino porque con el fuego pueden pasar cosas que no las puedo decir. Una de las cosas que puede suceder es que el calor o el dolor lo siente en la mitad que no tiene con heminegligencia. Eso se llama aloestesia. Mira tu nombre. Es decir, los estímulos que van sobre la mitad izquierda del cuerpo con heminegligencia se sienten del lado derecho. Que se sientan del lado derecho no quiere decir que se sientan exactamente bien del lado derecho. Quiere decir que sienten de que algo está pasando con el lado derecho. ¿Sí? A veces es un poco más sofisticado y ocurre lo que se llama extinción. Pero como ocurre con tanta frecuencia, se les voy a contar y aparte sirve para ilustrar las cosas que pasan con el cuerpo de los pacientes. La heminegligencia no es tan severa. Esto yo voy contando con las situaciones más severas, más graves que se ven también, ¿no? Pero puede no ser tan severa. En momentos hace una negligencia, en momentos no. El paciente está acostado en la cama, con los brazos a los costados, ustedes lo están examinando, entonces con algo puntiagudo, toca el miembro superior derecho con los ojos cerrados o cubiertos y le preguntan qué miembro le están tocando, o lo están pinchando, o lo están pasando un algodón, y le va a decir el brazo derecho. Le tocan el izquierdo, ese que tiene con la heminegligencia, le preguntan y le dice que es el izquierdo. ¿Sí? Pero, si agarran dos agujas exactamente iguales, cuando dicen, digo agujas, digo son agujas medias romas, no se piense que andamos por ahí lastimando a la gente, y simultáneamente tocamos los dos miembros de manera simultánea y a la misma altura, bueno, ¿y ahora qué brazo le estoy tocando? Cualquier paciente va a decir los dos. Los pacientes con heminegligencia dicen el derecho. ¿Sí? Es decir, la percepción, sigo empleando términos que no son exactamente, la representación del miembro superior derecho que está sano, en su representación, para la redundancia, extingue la información que viene del miembro superior izquierdo, que siente, ya lo sabes, porque si lo punchas,
Lo pinchás solo, siente. El tema es cuando viene en conjunto. Pero porque el umbral es más alto en el derecho. El umbral es el mismo para la sensibilidad. Ya te digo, el tema va más allá de la sensibilidad y la percepción. Va a cuando tiene que atender hacia eso que está bien percibido. Cuando tiene que llevar la conciencia hacia eso. ¿Sí? Es un nivel más alto de organización. La pregunta que yo les decía, y ahora sí las pido, porque las pidas algo, y ya saben que no se le va a poder responder. Y cuando uno sueña, cuando un paciente con una negligencia sueña, los sueños también, los sueños también aparecen en la mitad. No sé. Uno diría que sí, pero no sé. Y nunca leí que alguien lo hubiese. Cuando se lo cuenta consciente después, capaz que ya lo lateralizó. El tema es cómo hacemos para poder corroborar. Porque, por ejemplo, si uno le dice, bueno, imagínese, me estoy adelantando. Ahora vamos a ver cómo podemos desempatar esto con algo real, algo que con el sueño no lo podemos desempatar. Y ya estamos cerca del tiempo. Esto es lo que quería decir. Es decir, que la negligencia afecta también el espacio del imaginario. Entonces, sin entreverarlos mucho, estos pacientes a veces tienen alucinaciones. La corteza parietal está relacionada con la capacidad de generar alucinaciones cuando libera su actividad. En algunos procesos degenerativos y a veces en algunas lesiones vasculares que comprometen la corteza parietal se pueden ver alucinaciones visuales o metésicas. Los pacientes con una lesión con heminegligencia pueden tener alucinaciones visuales. Y acá sí. Son más difíciles de ver. Pero de vuelta, si trabajamos en estas cosas las vemos por casualidad. Son hemi-alucinaciones. Y las personas con cierto grado de autocrítica, digo con cierto grado de autocrítica porque hay gente que está confusa, o que recién está haciendo una confusión, o que a veces no discriminan muy bien lo perceptivo. Les cuentan, sorprendidos, que ven solo, que alucinan solo la conducta. A ver, ustedes saben que los psiquiatras hablan de alucinaciones y alucinosis. Las alucinosis son aquellas alucinaciones en las cuales la persona toma distancia y sabe que eso no es real y que se le impone. Eso en general es orgánico. Lo que tienen estos pacientes son alucinosis. Y en general se produce de noche y al dormirse. Es decir, cuando se están durmiendo, en realidad, en las fases paraínicas. Yo recuerdo haber visto 2 casos, nada más, donde las personas eran muy lúcidas y contaban de que uno era de vuelta una persona que había trabajado en su juventud y su edad adulta hasta determinada, después se había dedicado a otras cosas, en el campo, y en las alucinaciones aparecía tirando del conjunto de bueyes de vuelta, peleando con el barco. Entonces decía que llegaban hasta determinada mitad y que de vuelta como buen zurdo estoy diciendo al revés, de una mitad para la otra ya no había bueyes, ya no había alucinación. Se llaman así, hemialucinaciones. Angustian al paciente, porque el paciente sabe que eso no es real y eso lo molesta y no se puede dormir. ¿Sí? Ahora, responde rápidamente y bien a los fármacos. Con 1 miligramo solo de haloperidol, remite. El paciente no está delirando y las alucinaciones se ven solamente en los primeros meses de la heminegligencia, después desaparecen solo. No me pregunten por qué, por no sé. Es decir, que el espacio mental también se afecta. Acá viene el asunto. Y acá uno de nosotros quisimos emular a Vysaky y Lusaki. ¿Qué era lo que hicieron Vysaky y Lusaki? Que me voy a contar lo que hicieron ellos a fines de la década de los 70. Y bueno, ahí van viendo que la Plaza Independencia ya hace unos años se claro. ¿Sí? Un paciente que hace una heminegligencia, que conocía muy bien la Plaza San Pedro de Roma. Entonces le pedían al paciente, bueno, usted imagínese que se para en determinado punto de la plaza, no sé qué, o cualquiera. Dígame lo que ve. Y el paciente describía solo, por la imaginación, lo que había en la mitad derecha de la plaza.
de acuerdo a su perspectiva. ¿Sí? Después lo interferían, yo qué sé, lo hacían un cuento, lo hacían mirar. A ver, vamos de vuelta, si el paciente se acuerda, tiene un déficit en la memoria, vamos de vuelta a imaginar la Plaza San Pedro. Y ahora le pedían que se imaginara parándose del otro lado. ¿Sí? Imagínese que se para del otro lado, no me acuerdo, una vez yo la pasé por ahí. Y que describiera lo que veía. Y describía la otra mitad. Por eso dice aquí Lusati, piensan de que no es un problema de atención, que es un problema de representación mental. Algo parecido pasa con los recuerdos. La memoria mental. Claro. Pasa que al extraerla, solo saca. Seguro, al tratar de procesar la información, procesa solo la mitad. Nosotros quisimos hacer lo mismo, por supuesto, con la Plaza Independencia, no teníamos la Plaza San Pedro, no había tantas cosas como en la Plaza San Pedro, pero nos dio lo mismo. Si una persona conocía a alguien, le dijimos, bueno, párese frente a la Plaza Independencia, de 18 mirando para el lado de la Ciudadela, a ver qué ve, qué hay. Y describía solo lo que aparecía del lado derecho. Se me alteró el orden. Era esto lo que hacía el paciente. Describía solamente lo que estaba acá, el Radisson, todo ese tipo de cosas. La calle Juanico, que está para salir para allá, ¿no? Juanico, ¿para dónde salió Juanico? Yo qué sé. Me crié en Cañelón, describía solo esta mitad. Le decíamos, bueno, lo interferíamos y le decíamos, bueno, damos la Plaza Independencia de vuelta, aparece del lado de la Ciudadela. Es decir, la visión que tenía era aquella. Cuente a ver lo que ve. Y contaba solamente lo que aparecía a su derecha. Y cuando insistíamos, solamente contaba lo de la derecha. Es decir, que en el espacio de la imaginería visual también hay una emineligencia a nivel interno. Como le decía, en términos no técnicos, y para nosotros, la emineligencia también pasa por dentro. En el examen no va a haber una pregunta de la emineligencia pasa por dentro. Vamos a ser un poco más sofisticados, más técnicos para hacer la pregunta, pero esa es la idea, ¿eh? La emineligencia también afecta a las palabras, a la lectura. Y esto es muy frecuente cuando, bueno, en algún momento determinado leo, estudio sobre el tema, y encuentro que estas cosas pasaban y empecé a hacerlo. Y al empezar a hacerlo, empecé a encontrarlo en los pacientes. Es decir, le pone una palabra así, carpintero, y quería carpintero. Y les lee hetero. La mitad izquierda se la neglige. ¿Sí? Pero, como saben que eso es una palabra, en principio, la lexicaliza. No le dice intero, pueden decirlo, pero en general tienden a centrar y a ubicarse dentro de una categoría léxica. Entonces, de carpintero le lee entero, hay una emineligencia izquierda. Algunos, que tampoco es raro, cometen lo que se llaman errores de procesamiento retrógrado. Se llama así. Y esto es para que vean que no es solamente omitir, no es solamente leer la mitad, sino que es llenar lo que procesaron mal con información errónea. Entonces, en vez de carpintero, leen ratero. Es decir, tero, que está a la mitad derecha de la palabra, y la completa con ratero de, bueno, antes se le decía ratero, ahora se le dice mucho ratero, que roba, ¿sí? Y le lee ratero. Es decir, la mitad derecha de la palabra se la leen bien, la mitad izquierda le agregan otras letras, otras partes, y termina dando lugar a otra palabra. Es decir, que la emineligencia también afecta a la lectura. Podríamos ir un tanto más lejos y le dan para leer un texto, un pasaje de un diario, de un libro, lo que sea. El paciente lee, porque a veces no tiene estos errores, pero no entiende. Porque lo que va entendiendo es solamente lo que está en la mitad del texto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no sé, no entiendo lo que leo. ¿Pero llega a leer todo el texto? No, justamente. Lee solo la mitad derecha, entiendo. Entonces, bueno, ¿qué leyó? Que va o si le pedís que lea en voz alta simultáneamente, lo vas a ver, así, balbucea un poco y después
engancha con todo lo de la mitad derecha. O cuando leyó, después que leyó, quedó contrariado porque hubo cosas que no entendió, le preguntaste qué es lo que entendió y puede transmitirte algunas cosas que estaban escritas del lado derecho. Si apareció un personaje solo del lado derecho, o una cara, o una versión del lado derecho, te cuenta lo que estaba del lado derecho y te dice que no entendió, que aparecieron cosas salteadas. Es decir, estos pacientes tampoco pueden leer. ¿Es común que hayan pacientes con esto? O sea, ¿en qué porcentaje hablan? Era la pregunta que me hacía la compañera. Es decir, no hay un porcentaje en total. Esto es poco frecuente. ¿Es común o no? Son un caso para Y después, sí, no es que te dispara la pregunta tuya, es decir, hay un caso cada tanto. Bueno, y no, porque es más, muchas veces ni siquiera se lo examina bien. Leerlo no se le pide que lea. A ver, vamos a improvisar un número, empezarlo así. De cada 50 personas con lesión cerebral que sobrevivieron y que tienen trastorno cognitivo, pues se lesionó la corteza. De cada 50, encontrás 10 que pueden tener algún grado de negligencia. Dentro de sí. la lesión. Ahora, que tienen algún grado de negligencia, no quiere decir que tengan todas las cosas que le conté. ¿Sí? Algún grado, alguna cosa mínima, de repente tiene una extinción y algo más, y se atropellan cuando van a pasar por la puerta, no mucho más que eso. No una negligencia así toda. De repente no tiene la praxia del vestir, aunque la praxia del vestir es de lo más frecuente. Y lo otro que tiene que tener en cuenta es que estas cosas cambian en el tiempo. Esa sintomatología florida, como decimos nosotros. Hablamos de sintomatología florida cuando tiene muchas cosas. Se ve sobre todo en las etapas agudas o subagudas. Es decir, en los primeros meses después que hace la lesión. ¿Y se va sumando tipo una a otra? Puede ser que tenga la del vestir y se le pasa a la visual y después se... No, en general arrancan con esa sintomatología más florida. A medida que evolucionan, van como mejorando, van retrocediendo. Tipo una por otra. Sí. Y van autocompensando. Esto que te digo sí es excepcional. Una paciente que estudiamos como individualmente, como caso único, aparte de una paciente muy particular, en el sentido que era joven, estas cosas se ven en adultos o adultos mayores. La paciente era joven, era brillante, tenía casi todo lo de la mitad del plato, lo de la praxia del vestir. ¿Saben de qué forma ideó cómo vestirse? Descubrió de casualidad por el espejo. Es decir, parte del cuerpo de la negligencia lo llevaba hacia el espejo, en el espejo se lo transfería a la mitad que podía y de esa forma, con cierta lentitud, lograba vestirse. Antes de haber descubierto esa técnica, no sabía por qué era eso, no podía explicarlo. Porque también pasaba para maquillarse, era una persona muy coqueta, su belleza era muy importante para ella, en cuanto a cuidarlo, no digo que no sea importante para otras personas. Pero al principio se maquillaba sobre la mitad de la cara. ¿Sí? Después que vio que el espejo le transmutaba las mitades, empezó a hacer ese juego, empezó a notar que al cambiar el espejo había una parte que no. Bueno, pero eso sí es excepcional. Ahora, con la psicóloga que trabajó, eso fue un trabajo final de grado, de los primeros que se hizo, hicimos, el trabajo de grado lo hizo la estudiante, acá en la facultad. Y dijo, esto es interesante porque el uso del espejo puede servir como técnica de rehabilitación. Bueno, quedó por ahí, había que retomar. Creo que estamos terminando. Sí. Nos quedan unos 5 o 10 minutos. No, vamos a ir con la clase con ustedes. Esto para la gente de Paysandú. A nosotros nos queda un poquito más. Algunas cosas ya las dijimos, otras pueden sorprender. Primero, frecuentemente, casi siempre estos pacientes tienen, acá aparece la palabra escrita, anosognosia. Y aparece otra palabrita que dice anosodiaforia. La anosodiaforia es la respuesta emotiva o afectiva hacia la enfermedad. Es decir, ¿cómo responden? Está alterado. Es decir, si una persona tiene un déficit motor, por ejemplo, tiene una hemiplegia de un lado,
Lo normal, por decir así, es que se ajuste. Pierde la fuerza y queda un hemipleje. Y le pide, la persona reconoce efectivamente que tiene hemiplegia izquierda y se ríe o hace broma. Y uno puede decir, bueno, pero es una especie de negación. Tiene elementos como para corroborar de que no es una negación. O juega con el brazo o con la pierna. Eso es anosodiaforia. Es decir, no darle el significado o la valencia emocional que eso tiene. Es decir, que de alguna forma también se altera la parte emocional cuando la dirigen hacia el lado. Pero es más interesante, puede haber producción delirante, fabulatoria, alucinatoria sobre la mitad del cuerpo bajo heminegligencia. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, un ejemplo que también... Doy ese ejemplo porque era muy espectacular la historia, pero en un caso real se ha podido ver no tan florido, pero la paciente tenía una negligencia izquierda, una lesión, un infarto derecho, tenía una negligencia izquierda también, tenía una nosodiaforia, y cuando uno le preguntaba por el miembro pléjico, ¿y qué pasó con esta mano que no la mueve? Entonces empezaba con toda una historia. Esta mano me la sacó el médico fulano de tal que existía efectivamente, la dobló, la cortó y la guardó dentro del armario. Estoy reproduciendo casi literalmente porque yo en ese momento estaba terminando la carrera, el estudiante me dejó muy impactado, ¿no? Y después vino la enfermera, la sacó, la cortó con inventaba hasta las cuchillas con las cuales se le había cortado el brazo, ¿sí? Por ejemplo, uno le pregunta sobre el hemicuerpo con heminegligencia y arma una historia. No, este brazo es del paciente de al lado, me lo prestó. También estoy pensando en alguna cosa que... ¿Cómo? Sí, me lo prestó. ¿Y cómo se puede prestar un brazo? Y bueno, otra vez queda contrariado. Pero es como que fabula de la No, si fuera consciente, ahí sí estaría alucinando de verdad, por decir así. No, cuando uno, y dice, bueno, pero ¿por qué? Ya te explico, ¿por qué no es como un delirio, una alucinación de un psicótico? Porque esa idea aparece solo cuando vuelve a hacer referencia al miembro que tiene la negligencia. Pero si lo cambias al resto del cuerpo, del mundo, no sigue alucinando en delirando. Por decir así, ya te escucho, por decir así, la alucinación y la fabulación no aprisionan toda la existencia y toda la experiencia del sujeto. Es decir, se desencadena solo cuando tocan el tema de la parte que tiene la negligencia. Pero no es el estilo de un parafrénico, eso. Parecido, vamos a decirlo así, sería como una parafrenia circunscrita a la mitad con negligencia. Pues ya que ven en mis alucinaciones también. El asunto es que no tienen esa temática más estructurada del parafrénico que, bueno, aparece en espíritus o... En fin. En general está relacionado con el propio cuerpo. Si el brazo se lo prestaron, el brazo, negligido, me lo sacaron y me lo cortaron en pedacitos y lo guardaron ahí. Es como una alucinación para aceptar el hecho de la falta del esquema corporal. Por eso parece como... Ahí es una explicación muy psicoanalítica. Es que parece un mecanismo de defensa. ¿Sí? Parece un mecanismo de defensa. No está bien interpretado, digo, lo que sí se sabe es que se asocia a una actividad aumentada a nivel parietal contralateral. En algunos pacientes está presente, en otros no. Y retrocede, en general la actividad alucinatoria, fabulatoria y delirante, eso es lo primero que retrocede. Cuando está presente, retrocede a los 2-3 meses de evolución después de la lesión. ¿Y esto es una situación crónica? ¿Cuál de las cuales? No, esta elaboración delirante y alucinatoria. No. Eso, la parafrenia, ¿va a seguir? No, justamente, lo bautizamos con tu compañero, parafrenia. No, sí. No deberíamos decir así, Es decir, los fenómenos alucinatorios, fabulatorios y delirantes del miembro, y por general el brazo y la pierna, retroceden a los 3 meses, 4 meses, no más de ahí. Cuando le preguntas a los 6 meses por el brazo... No, ya desapareció, remitió eso. Pero lo siento, yo no lo siento, o depende. Depende del paciente, te va a decir que no tiene plegia, que el brazo está bien, te dice, no sé,
lo mira con contrariedad, por ejemplo, aunque no esté bien, ¿sí? Esto quizás sea más, lo puse adelante porque es más sorprendente, pero esto es más frecuente todavía, sentimientos de malestar. Es decir, un malestar que no pueden especificar del lado de la negligencia. No pueden especificar, son vagos, decir de qué se trata ese malestar, no es un dolor. De aversión, es decir, odian o les da asco, estoy empleando palabras casi sexuales, odian, le da asco a esta porquería. Esa es la relación, el vínculo que establecen con ese miembro. También pueden dar una explicación psicoanalítica si quieren, la dejo, pero tienen que demostrar que efectivamente esa es la causa. O sea, ¿se puede lastimar inclusive el cuerpo? No llegan a autolesionarse. No me sale la palabra autoinfligirse, no, algo así. No llegan a dañarse. Autoflagelarse, ahí está, muy bien. No llegan a eso. Es como la actitud, ¿sí? Pero no toman el... No son de armas tomar, como decía mi pueblo. Bueno, e inclusive sensación de ajenidad. Esto es más frecuente todavía. Es decir, esa mitad del cuerpo no es mía, es del paciente, es suya, doctor. Es decir, no le dicen así, es suya, no, está. No sé, mira, pero ese brazo es suyo. Más como ustedes están examinando, o el enfermero o la enfermera. O esta parte del cuerpo no es mía, ¿cómo que no es suya? Si está junto al cuerpo. Razonan con él. Sí, tiene razón, pero yo qué sé, no sé, no es mía. Estoy tratando, soy muy malo haciendo performance y actuando, ¿no? Ustedes disculpen, pero estoy tratando más o menos de transmitirle, porque es muy difícil. Es más, no me creen. Y a veces yo digo, bueno, por favor, me tienen que creer estas cosas. Desarrolló en el paciente y es muy difícil de transmitir, efectivamente, pero se muestran contrariados, porque aceptan, no tienen un trastorno de la inteligencia. Ellos pueden inferir que lo que están diciendo no es compatible con la realidad. Y eso lo hace sentir contrariados. Porque, ¿y esto de dónde viene? Pero lo afirmo. Y bueno, lo de las hemialucinaciones visuales, ya lo comentaba. Entonces, esto sería, para Treitman y para la mayoría de los autores, Wallenstein y Heyman, un trastorno en la dirección del foco atencional. Sobre todo cuando las lesiones son hemisféricas derechas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me quedé pensando en el dibujo con las líneas azules y las rojas. Si tengo un hemisferio el derecho que tiene el foco atencional sobre los dos lados y el izquierdo que solo va sobre el derecho, ¿eso puede tener una relación con que estadísticamente la mayoría de la población somos derechos? Sí, podría tenerlo. Porque hay un lado que tiene mucho más. Sí, podría tenerlo. Podría tenerlo. La discusión es más complicada. Porque también se ha dicho, hay gente que sigue sosteniendo eso. Son minoría, pero es una minoría fuerte. Esto me dio vuelta, me sonó como un tono mío como político, no sé, pero no. Es una minoría fuerte en el sentido que son investigadores de fuste, ¿no? Con buenos recursos empíricos, que piensan de que también hay negligencia del otro lado, lo que aparece enmascarada, porque si la lesión es izquierda, el paciente está fásico. Entonces, como está fásico, es muy difícil de demostrar la negligencia. ¿Sí? Y hay gente que piensa eso. Pero bueno, ustedes quédense con eso otro, no sé. No sigan a las minorías, también esto sonó medio político. Pero no fue mi idea. El cerebro procesa en caso sano, de no lesión, las tres al mismo tiempo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, o sea, todo lo que haga en el hemisferio derecho estaría potenciado, tendría más capacidad cerebral. Eso es ¿no? A ver. Me explico. En caso de reflejo, por ejemplo, no sé, se me ocurre que un ejemplo, algo que te venga de la derecha, vas a procesarlo mucho más rápido, más posibilidad que si viene del lado izquierdo, porque tenés más masa o más, metafóricamente, claro, más capacidad para analizar lo que te está viniendo del lado de la derecha que del lado de la izquierda. Sí. Sí, además, eso estaría vinculado con las hipótesis de que hay de la predominancia derecha. Es decir, respondemos, salvo los zurdos, respondemos más rápido hacia lo que ocurre del lado derecho. ¿Por qué? De vuelta, se une en la historia filogenética y ontogenética, no sé,
evolutiva de la especie. Porque esto es muy viejo. Yo no me acuerdo si lo comenté cuando empezamos a hablar de diferenciación hemisférica. Ya los primeros Homo sapiens, ya hace aproximadamente 1 millón de años atrás, había una gran predominancia de extralidad, es decir, de preferencia diestra. Entonces es algo que está con nosotros desde el comienzo. Somos seres humanos. No es una eminencia, pero todos sentimos, o sea, yo siento mucho más cómodo del lado derecho que el izquierdo. Por Sí. eso agarro las cosas en el derecho y manejo más rápido. O sea, Claro, es decir, después nos vamos autoalimentando, porque al ser más diestros, para la redundancia, con la derecha, todo lo que aparece lo tenemos más al alcance de la mano. Llegamos más rápido con el brazo derecho, es decir, yo llego más rápido con el zurdo, pero llegamos más rápido con la mitad derecha. Y bueno, también para ir terminando, eso de alguna manera, ustedes quizás, la mayoría o casi todos son derechos, no lo han escuchado. El dicho de que los objetos y las cosas están hechas para derechos. Sí, sí. Las llaves están hechas, salvo en Inglaterra, tuve la suerte de estar 3 o 4 días en Londres, me sentía que estábamos en familia, aparte de astro, porque ese era el bestia que no abre una llave, que tengo que darme vuelta así para abrir una llave, que era la persona que abría todas las llaves, porque van al revés. Entonces la forma de hacer fuerza va a favor de los somos los otros. La palanca de cambios es un placer. Sí, bueno, no, pues eso no puedo hacerlo, ya. Eso me superaba, ¿no? Ahí venía el tema de la orientación derecha-izquierda, que no pude aprender a cruzar la calle, por eso digo. Pero sí, en general están, y los instrumentos musicales, salvo algunos, pero hay teorías de que son hechos para zurdos, para diestros, pero también están hechos sobre todo para ser tocados por derechos. Y en el caso del cuerpo, cuando los brazos predominan el hemisferio izquierdo más otro, son inhomogéneos. ¿Cuál es la pregunta? Se llama inhomogéneo. Diestros son inhomogéneos. ¿Y por qué sucede eso? Las preferencias son... no, porque sucede no se sabe bien. Es por cómo se diferencia el embrión de acuerdo a la información genética que tiene. Se diferencia de forma heterogénea, en general tiene el cerebro más bilateralizado. Eso no implica necesariamente que haya una bondad o... ¿sí? Bueno, vamos a dejar libre a César y creo que terminaba por acá. Sí, terminaba acá. Bueno, acá termina mi diligencia. Nos queda un ratito para empezar a hablar algo de memoria.